Saludos, radioescuchas que nos siguen a través de la frecuencia de Folkish Radio en la plataforma de MixLR, y a todos los televidentes que nos siguen a través de Folkish TV en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Rogelio Ontiveros y es un placer estar de nueva cuenta con todos ustedes para una emisión más de Folkish News. En esta ocasión les traemos a ustedes el tema de las BRIC o BRICS. BRIC es el acrónimo de una asociación económica comercial de las 5 economías nacionales emergentes más importantes del mundo. Se emplea esta sigla BRIC o BRICS para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Cuando se refiere solamente a BRIC, se excluye a esta última. Las naciones que conforman el BRIC tienen varios factores en común. Una gran población. China e India por encima de los 1.100 millones de habitantes. Brasil y Rusia por encima de los 140 millones. Un enorme territorio. Casi 38.5 millones de kilómetros cuadrados, lo que les proporciona dimensiones estratégicas continentales y una gigantesca cantidad de recursos naturales. Y lo más importante, las enormes cifras que han presentado de crecimiento en su Producto Interno Bruto, PIB, y de participación en el comercio mundial en los últimos años, lo que los hace atractivos como destino de inversión. El origen del acrónimo BRIC data del 2001 y se debe al economista británico Jim O'Neill, quien acuñó el nombre para agrupar a los principales mercados emergentes, aunque los países no asumieron la idea oficialmente hasta el 2008. El 20 de septiembre del año 2006, los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Rusia, India y China se reunieron en Nueva York con motivo del debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró que saludaba los acuerdos interesantes que hablan del interés de los 4 países en institucionalizar nuestra colaboración. En diciembre del 2010, los 4 países acordaron la incorporación de Sudáfrica al mecanismo de los BRIC, así que en la actualidad se emplea el término BRICS para incluir al país africano. Los BRICS han celebrado hasta ahora las siguientes cumbres. El 16 de junio del 2009 en Yekaterinburgo, Rusia. El 15 de abril del 2010 en Brasilia, Brasil. El 14 de abril de 2011 en Sanya, China. El 29 de marzo del 2012 en Nueva Delhi, India. El 26 de marzo del 2013 en Durban, Sudáfrica, y entre el 14 y 16 de julio de 2014 en Fortaleza, Brasil. El grupo quiere además una reforma más rápida y de mayor peso en el Fondo Monetario Internacional. Además, han pedido al Banco Mundial que promueva relaciones de igualdad entre países, en lugar de mediar entre el norte y el sur. El banco norteamericano Goldman Sachs argumenta que el potencial económico de Brasil, Rusia, India y China es tal que pueden convertirse en las 4 economías dominantes hacia el año 2050. La tesis fue propuesta por el británico Jim O'Neill, economista global de Goldman Sachs, quien escribió un ensayo titulado Building Better Global Economics, BRICS, construyendo mejores ladrillos económicos globales. Se estima que estos países tendrán más del 40% de la población mundial y tendrán un PIB combinado de 134.951 billones de dólares. En casi cada escala serían las entidades más grandes de la escena global. Sin embargo, es importante observar que no es el intento de Goldman Sachs el de argumentar que estos 4 países forman una alianza política, tal como la Unión Europea o cualquier asociación que negocia formalmente. Sin embargo, han tomado medidas para aumentar su cooperación política, principalmente pues una manera de influenciar a los Estados Unidos coloca en acuerdos del comercio mayor o con la amenaza implícita de la cooperación política. La tesis BRIC, defendida en el ensayo Dreaming with BRICS, reconoce que Brasil, Rusia, India y China han cambiado sus sistemas políticos para abrazar el capitalismo global. Goldman Sachs predice que China e India, respectivamente, serán los proveedores globales dominantes de tecnología y de servicios,
mientras que Brasil y Rusia llegarán a ser semejantes dominantes como proveedores de materias primas. Aunque los dos últimos ya empezaron a aumentar de manera estupenda sus parques industriales, se presume que el paso siguiente será la cooperación dentro del BRIC, puesto que Brasil y Rusia juntos constituyen los mayores surtidores de materiales y alimentos del mundo actual. Así, el BRIC tiene el potencial de formar un bloque económico de enorme alcance, con un estatus mayor que el actual G8. Después del final de la Guerra Fría, o aún antes, los gobiernos del BRIC llevaron a cabo reformas económicas o políticas encaminadas a permitir que sus países se incorporaran a la economía mundial. Para competir, estos países han fortalecido mucho la educación, la inversión extranjera directa, el consumo doméstico, la división de los ingresos y el espíritu de empresa doméstico. Según un estudio, India y Brasil tienen el potencial de crecimiento más rápido entre los cuatro países del BRIC durante los próximos 30 o 50 años. Una razón importante para esto es que la disminución de la población de edad de trabajar sucederá mucho después en India y Brasil que en Rusia y China. La principal crítica que ha recibido el concepto de BRIC es que no define a un grupo homogéneo, que en sí mismo no define un nuevo camino de desarrollo capitalista, sino que continúa el mismo modelo estadounidense. En el caso de Brasil, se cuestiona el supuesto crecimiento excepcional, entre comillas. Durante el periodo de 8 años del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que data del 2002 al 2010, el país creció menos que cualquiera de los integrantes del grupo BRIC, y aún menos que el promedio de América Latina, situándose muy por debajo de países como Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú y solamente por encima de México. Otra crítica que se le hace a esta tesis es la subestimación del crecimiento del PIB en China durante los próximos 45 años, según la cual el crecimiento de China estaría por debajo del nivel normal. Hay muchas incertidumbres y supuestos en la tesis BRIC que dan a entender que estos cuatro países no podrían cumplir con las expectativas. La preeminencia de China e India como países importantes de la fabricación con un potencial sin desarrollar todavía ha sido extensamente reconocido, pero algunos comentaristas indican que la indiferencia de China y Rusia hacia los derechos humanos y la democracia podrían ser un problema en el futuro. Asimismo, la población de Rusia está declinando constantemente y esta puede tener implicaciones para su futuro crecimiento. Y finalmente, el potencial económico de Brasil se ha anticipado por décadas, pero no había podido satisfacer las expectativas de los inversionistas hasta un pasado muy cercano. Ahora parece volver a caminar extremadamente bien, igualmente a las predicciones de los BRIC. Los países de los BRIC tienen poblaciones grandes de gente empobrecida, especialmente India y China, y esto impide el progreso y limita las finanzas del gobierno, aumenta el malestar social y limita el desarrollo potencial del mercado doméstico. Factores tales como conflictos internacionales, malestar civil, malas políticas, brotes de enfermedades y terrorismo son todos factores difíciles de predecir y que podrían tener un efecto en el destino de cualquier país. Algunos otros críticos sugieren que BRIC no es más que una sigla llamativa para designar a las cuatro mayores economías emergentes, pero que nada en términos prácticos los une, aparte de que todos son potencialmente grandes mercados. Dos, son economías basadas en fabricación y grandes exportadores, que serían China e India. Y los otros dos son fundamentalmente exportadores de recursos naturales y en menor escala industriales, Brasil y Rusia. Dos tienen poblaciones en crecimiento, Brasil e India, pero dos sufren de poblaciones que se encogen, China y Rusia. Dos de ellos son democracias consolidadas, Brasil e India. Una es una cuasi democracia, que sería Rusia, y uno es un estado comunista, China. Todos, excepto Brasil, por ahora tienen armas nucleares. De una manera no tan sutil, los críticos del término han sugerido generalmente un término que los correlacione, cement, que en español significaría países en los mercados emergentes excluidos por nueva terminología. Como ya se dijo, el término BRIC surgió para denominar a las economías emergentes más importantes, y con posterioridad a los cuatro países se sumó Sudáfrica, y desde entonces el bloque puja con las economías desarrolladas en los principales organismos internacionales, para que se les reconozca mayor representación en la toma de decisiones.
Ya se habla también de una posible ampliación del grupo BRICS, pues distintos países se han hecho planteos para su incorporación al mismo. En esta situación se encuentran Australia, Corea del Sur, Indonesia o Argentina, y entre otros incluso México, quien no pareciera estar tan conforme con entrar al BRICS, pues ya se encuentra inmerso en el G7. Hasta aquí nuestro programa de Folkish News de esta semana, con el tema BRICS. Las BRICS son entonces economías emergentes con un alto nivel de crecimiento y con una prospección muy grande hasta el 2050. Sin embargo, la economía, así como los estudios, pueden cambiar. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que depara el futuro del mundo, y qué países terminan siendo potencias y qué países decaigan. Lo cierto es que hay que prestar interés en estos cuatro países y muchas otras economías que están emergiendo, pero nunca debiéramos dejar de mirar a los Estados Unidos, una economía que se reinventa y se reinventa con una fórmula muy siniestra. Mi nombre es Rogelio Ontiveros y fue un verdadero placer estar con todos ustedes para una emisión más de Folkish News. Les recuerdo que pueden pasar a nuestro canal de Facebook Folkish Radio para dar like a los contenidos y compartirlos en sus redes sociales. Igualmente les agradezco haber seguido esta transmisión por Folkish TV en YouTube y pidiéndoles que se suscriban y den like a los videos. Muchísimas gracias y los dejo con un hasta luego.